vamos a dar comienzo a la enseñanza del día de hoy. Y hoy entramos en la recta final de, ¿qué cree usted? De nuestro estudio verso a verso de la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas es una carta corta que tiene únicamente 6 capítulos. Y estamos por entrar al capítulo 6. Esto quiere decir que aproximadamente en unos 2 domingos más estaremos dando final a esto. Y bueno, vamos a pedirle a Dios que nos dé entendimiento, ¿verdad? Para ver qué es lo que quiere que sigamos. Traemos también una serie que hemos comenzado basada en el Génesis, que se llama Estudios Diversos del Génesis, que no va en un orden o que no son estudios verso a verso, pero que vamos a estar también teniendo. Y por ahí me pidieron también un hermano que habláramos acerca de la guerra espiritual. Y voy a estar preparando el estudio, espero tenerlo, porque esto es de los temas álgidos, ¿verdad? Como lo hemos visto aquí, ¿verdad? Las maldiciones generacionales, la sangre de Cristo, el hablar en lenguas, etc. Ya hemos visto todo eso, pero bueno, estaba pendiente también, y cuando me dice el hermano, digo, oiga, pues está muy bien, vamos a ver, ¿de qué dice la Biblia? No en un contexto único del texto, sino en su contexto general, como nos gusta estudiar aquí la palabra. Pero bueno, hoy estamos en la carta a los Gálatas y damos comienzo, ¿sí?, a este último capítulo, pero vamos a comenzar en el capítulo 5, versículo 26, que es el último versículo del capítulo 5 que no vimos, lo dejé intencionalmente para que fuera nuestra introducción al capítulo 6. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, Gálatas 5, 26. Amén. Está asustado, está enojado. Amén. ¿Qué tiene? Amén. Amén. Bueno, si no le dieron de desayunar, qué bueno, porque quiere decir que vienen ayunas como yo. Pero venga a desayunar, hermano. Pero no está enojado porque vamos a ver algo hermoso. Y dice lo siguiente: sigan por favor con atención la lectura. Y dice: no nos hagamos, ya lo tenemos aquí, sí. No nos hagamos, ¿qué dice? Vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Acompáñame a orar. Padre celestial, ponemos en tus manos tu palabra, Dios, que de por sí ya es perfecta. La ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, quien hable a través de ella, para que seas tú quien nos dirija, quien nos guíe correctamente, Dios. Mis buenas intenciones no bastan, sino que tu Espíritu Santo necesita tomar el control, Señor, de lo que vamos a hablar. Así que sé tú, Padre celestial. En humildad, Señor, yo me presento como un obrero, como un siervo inútil, Dios, que solamente quiere decir y compartir contigo, Dios, tú misma y tu propia palabra, Padre, tu aliento. Así que sé tú obrando, Señor, en nuestros corazones, y que esta enseñanza podamos ponerla, como todas las demás, en práctica. Amén. Nada más recordando un poco, la carta a los Gálatas es la primera carta que escribió Pablo, ¿ok? Y esa carta se escribió, ahí hay unos más, unos menos, pero bueno, aproximadamente 50 años después de Cristo, casi inmediatamente, literal. Entonces, es la primera carta que escribe el apóstol Pablo, y esta carta la escribe en defensa del Evangelio. Esa es la realidad. Porque había unos judaizantes que ya conocemos que se estaban infiltrando ahí en la iglesia. Pero esta carta es una carta, sí, corta, pero con un contenido bastante profundo, que yo espero que haya dejado su esencia en cada uno de nosotros. Es decir, si nos preguntan acerca de la carta a los Gálatas, hemos repetido muchas veces algo, que había un grupo de judíos, yo les llamo extremistas, ¿verdad? Judíos extremos llamados judaizantes, que estaban compartiendo o enseñando una doctrina que no era la de Cristo, ¿sí?, sino las obras más Cristo. ¿Ok? Tengamos claro esto como perspectiva. Y bueno, regresando al versículo 26, en palabras sencillas, el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes de Galacia lo siguiente: que no se hagan, ¿qué es? Vanagloriosos, orgullosos. Esto quiere decir que no se sientan mejores los unos que los otros. Y pareciera que nos está hablando directamente a nosotros, iglesia.
Dice, no se sientan orgullosos, no se sientan superiores a los demás, porque eso lo único que va a provocar es el enojo, dice el texto, irritándonos. Va a generar también, dice el texto, envidia entre los hermanos. Y pareciera extraña la exhortación que Pablo le está haciendo a los Gálatas en el capítulo 5, al finalizar el capítulo 5, pero la realidad es que las falsas enseñanzas de los judaizantes, ya lo vimos también anteriormente, estaban dividiendo a la iglesia de Cristo y estaban generando estos comportamientos en los hermanos, entre los creyentes, y esto es grave. Se estaba dividiendo y estaban irritándose porque estaban viendo quién era mejor el uno que el otro. Y es que el falso evangelio de los judaizantes, que decía que no bastaba, y este es el centro, que decía que no bastaba con creer en Cristo para ser salvos, sino que era necesario ¿qué? Las obras, eran necesarias las obras y convertirse al judaísmo a través o mediante la circuncisión carnal, la circuncisión de la carne, y también cumpliendo o guardando las tradiciones judías, las celebridades judías. Entonces, aquellos que habían aceptado el falso evangelio de los judaizantes, de la fe más obras, y se habían convertido al judaísmo mediante la circuncisión, y aclaro nuevamente, de la carne, porque sabemos que hay una circuncisión espiritual, que esa es la que realmente importa. Pero aquellos que se habían convertido mediante la circuncisión, se habían circuncidado, se habían hecho, podemos decir, judíos, se sentían mejores y miraban con desprecio a los creyentes que no se habían circuncidado y que no se ajustaban a los moldes, que no se ajustaban a las tradiciones, a las normas, o si quiere decir así, a los parámetros del judaísmo. Entonces ellos se sentían más, y Pablo les dice que no se vanaglorien de esto. Recordemos en enseñanzas anteriores, en Gálatas capítulo 5, creo versículo 12, Pablo en su enojo le dice lo siguiente, dice las siguientes palabras, ¿te acuerdas? Y te vas a acordar. Ojalá se mutilasen, dice, aquellos que os perturban. Esto quiere decir Pablo diciendo, ojalá se apartaran, se fueran, dejaran de enseñarles cosas que no, a los judaizantes se refería, estos que los alejan de la verdad, ojalá se mutilaran, dice. Porque la circuncisión en la carne era una mutilación en la carne. La circuncisión en la carne es lo que hoy conocemos como el cortar el prepucio en el miembro, en el órgano reproductor de los varones. Y decíamos, pero ¿cómo era pues en las mujeres? ¿Ellas no podían ser salvas? Había esta lucha, entonces era incorrecto lo que ellos estaban enseñando. Recordamos pues que les dice Pablo, ojalá se aparten y se vayan de ustedes estos que los están alejando de la verdad y están dividiendo a la iglesia de Cristo, están dividiendo a los creyentes. Y es por eso que Pablo los exhorta en el versículo 26 del capítulo 5, velo ahí, a no caer en el orgullo. ¿Qué dice? No nos hagamos orgullosos, a no vanagloriarse hasta el punto de sentirse o creerse más o mejores los unos de los otros. Y entonces les dice en Gálatas, mira ahí también, ahorita lo vas a ver, en Gálatas capítulo 6, como diciendo, si ustedes realmente andan en el Espíritu. ¿Te acuerdas que vimos esto también? Pablo nos enseñaba que era necesario andar en el Espíritu, y andar en el Espíritu, y para andar en el Espíritu era necesario relacionarnos con Dios, tener intimidad con Dios, vivir en Cristo Jesús para alimentarnos a través de su palabra, a través de la oración. Y Pablo les dice así, realmente anden en el Espíritu, y si sois realmente espirituales, así les va a decir, ahorita lo vas a ver, lejos de vanagloriarse, ustedes que son espirituales, lejos de vanagloriarse, lejos de sentirse mejores los unos de los otros. Hermanos, esto es aplicable totalmente a nuestras vidas.
¿Cuántas veces no nos sentimos mejores que otras personas porque quizás tenemos una capacidad diferente a otro, porque somos capaces de tocar un instrumento y nos sentimos y nos vanagloriamos en eso? Dios no nos dio los dones para eso. Dios nos dio los dones para ponernos a su servicio, para adorarle a Él, para agradecerle a Él, para darle la gloria a Él, que es el Todopoderoso y es el que nos creó. Amén, iglesia. Entonces dice, dejen de sentirse mejores los unos que los otros. Y dice las siguientes palabras, ahorita lo vas a ver en Gálatas 6:1: restauren con humildad al caído. Wow. Entramos en tierras áridas, porque cuánta falta nos hace realmente vivir esta palabra. Y yo veo a Pablo diciendo aquí, déjense de tonterías. Dejen de estar viendo quién es mejor el uno que el otro y cumplan con el mandamiento que anteriormente ya les había enseñado, que era y que está en Gálatas 5:14: ámense los unos a los otros. Dejen de ver quién es mejor, porque toda la ley, dice, se resume en un solo mandamiento. ¿Cuál es ese mandamiento? Amen a su prójimo como a ustedes mismos. Amén. Así que ahora sí el capítulo 6, versículo 1 de tu palabra, por favor, ahí en la Biblia. Abre tu Biblia y ve ahí. Y vamos a leer lo que dice ahí la Escritura. Y dice, hermanos, subraya esta palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice la Escritura aquí a continuación? Apedréalo, señálalo, critícalo, habla a sus espaldas. Chanclas. Qué duro. Porque muchas veces eso es lo que hacemos. Pero dice la palabra, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué dice? Restauradle con un espíritu de mansedumbre. ¿Sabes que dentro del fruto que nos enseñó el mismo Pablo del Espíritu Santo, enseñanzas anteriores, nos habla que la mansedumbre es una de esas evidencias en el cristiano? Esto es con humildad. Restáurale con humildad. Pero lo que viene a continuación es una piedra en el zapato para cada uno de nosotros. Y dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, esto está en el contexto, y es obvio y natural, de toda una carta. Está en el contexto de lo que anteriormente hemos estudiado sobre la lucha del creyente, que existe en el creyente. Esa lucha que hay entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu que habitan en él. Y dice Pablo, en lugar de estar luchando por ver quién es mejor, en lugar de estar luchando por ver quién es superior, ustedes, dice, que son espirituales, deberían ayudar con humildad a los creyentes que han caído presas del pecado, que han caído presas de la tentación, que han caído presas de las falsas enseñanzas judaizantes, que han caído presas de los deseos con los cuales luchan para mejor dar el siguiente paso, hermanos, que es ¿cuál? Regresarlos al camino correcto. A eso se refiere cuando dice restaurarlos. Ayúdales a retomar el paso, ayúdales a regresar al camino en el cual estaban y se han perdido. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como creyentes, iglesia. Ahora, Pablo no está diciendo estas palabras de ser espirituales, no lo está diciendo de forma irónica, porque realmente hay personas, hay hermanos que son espirituales, los hay, hermanos. Hay hermanos que realmente se esfuerzan día a día por ser espirituales, por estar en la presencia de Dios y se relacionan con Dios constantemente, y por consiguiente están llenos del fruto del Espíritu. Dice Pablo, dejen de vanagloriarse, porque había algunos que se estaban vanagloriando, se sentían orgullosos. Dejen de luchar para ver quién es mejor que el otro, para ver quién tiene la razón, y con humildad, dice, restauren a los que han caído. Y sabes algo, quiero aprovechar para decir y señalar lo siguiente y recalcar en el versículo 1. Ve el versículo 1, Gálatas 6:1. ¿Cómo comienza diciendo? ¿Qué dice?
Hermanos, dice aquí. ¿Está claro? ¿Qué dice? Hermanos. ¿Verdad que no dice pastores? No, ¿verdad? Dice hermanos. Porque esta exhortación, esta acción de restaurar al caído, no fue diseñada por Dios para que todo dependiera de un solo hombre. Esta acción de restaurar no fue diseñada por Dios para que todo dependiera de una sola persona o del pastor. Hay que se encargue el pastor y restaure al caído. Iglesia, la iglesia, válgame la redundancia, es un cuerpo del cual todos formamos parte, y Pablo nos recuerda con esto algo muy importante. Él está hablando de hermanos, no está diciendo que el pastor restaure al caído, dice hermanos. Y es que al igual que ellos, es decir, los caídos, nosotros en algún momento nos podemos encontrar en la misma situación y nos podemos encontrar en la misma condición de pecado, y por eso al final dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué hermoso. Me viene a la mente algo que le compartí ayer a los varones y les decía, ¿saben cómo se leían las cartas? ¿Saben cuál es el proceso cuando llegaba una carta, cuando llegó la carta del apóstol a los Gálatas? Llegaba y pues como estaba ahí el encargado de la iglesia, la agarraba, se iba a su cuarto, se sentaba y la leía, y entonces ahí veía todo lo que... Y luego ya iba a la iglesia y le decía, a ver, ¿qué les quiero decir yo, no? Llegaba la carta y la carta se reunía a la iglesia y se leía delante de la iglesia lo que habían escrito. Y yo les decía a los varones, esto es hermoso. Porque la persona a la cual escuché decir esto fue una predicación, fue otro pastor y me encantó. Decía, bueno, eso fue hace miles de años. Cuando nosotros estudiamos verso a verso las cartas o la palabra, estamos haciendo literalmente lo que se hacía antes. Esto es glorioso. Estamos leyendo la carta de Pablo como lo hacían antes. La iglesia reunida, y estamos leyendo una carta que se escribió mucho tiempo atrás y lo seguimos haciendo. Eso es glorioso, iglesia. No dice hermano, no dice pastor, dice hermanos. Esto quiere decir que todos aquellos, obvio que estamos en el espíritu, dice restauren al caído. No dice, como te digo, pastores. Y luego dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué? Tentado. Lo que quiere decir, hermanos, que aún los creyentes, escucha, espirituales, que yo espero que aquí haya muchos de eso, fuertes en el fruto del Espíritu Santo, porque se relacionan con Dios, también pueden o podemos tropezar o caer, porque estamos hechos, escúchalo bien, del mismo material o de la misma materia que todas las demás personas. Somos carne. Las tentaciones, hermanos, no son exclusivas de alguien. Las tentaciones no son exclusivas de alguna persona en específico. Iglesia, recordemos que el hecho de ser creyentes no quiere decir que nosotros no vamos a tener pensamientos contrarios a Dios. No quiere decir incluso ni nos exime de caer en la tentación y de pecar. No nos libra de eso. Lo que necesitamos, hermanos, es estar relacionados el mayor tiempo con Dios, y aún así no estamos exentos de caer en la tentación. Y dice Pablo, considérense ustedes mismos. Dejen de andar vanagloriándose y comparándose, a ver quién es mejor que el otro, quién tiene la razón. Restauren al caído. Y ¿saben algo? Tomen en cuenta que un día ustedes pueden estar en esa posición. De hecho, en la primera carta a los Corintios, Pablo, el mismo Pablo, advierte lo siguiente. Fíjate lo que dice. Si ustedes piensan que están firmes, dice, tengan cuidado de no caer. Eso es para ti y es para mí. Porque aún los espirituales pueden o podemos ser tentados. Hermanos, la tentación no es nada más para un grupo de personas. Ay, hermanos, que yo vengo todos los domingos a la iglesia y esto y lo otro y me reúno y ya no me va a pasar nada. No, dice la palabra,
si tú piensas estar firme, ten cuidado, cuida de no caer. Qué bueno que vienes a varones, a mujeres, a la oración, qué bueno, porque eso va a ayudarte a no caer tan fácilmente, va a fortalecer tu espíritu, y cuando se presente la tentación, tú vas a poder mantenerte firme, a diferencia de alguien que no se relaciona con Dios. Hermanos, si un día no es suficiente para estar fuertes en el espíritu, y no solamente viniendo aquí todos los días en tu casa, desde que amanece hasta que anochece, tú debes encomendarte, tú debes relacionarte, tú debes llorar a Dios, tú debes de tener intimidad con Dios. Un espíritu fortalecido, bien alimentado, te va a ayudar a no caer en la tentación. Pero Pablo nos da esa recomendación: cuiden ustedes de no caer. También esto no quiere decir que nosotros podamos pecar deliberadamente, o como dice la Escritura, hacer del pecado una práctica o hacer del pecado un hábito. Al cabo, dijo el pastor, que pues somos seres humanos, ¿no? Carnales, y hay una lucha y podemos pecar y podemos caer. No, hermano. De eso se trata la carrera del creyente. Es una lucha, es una batalla que tenemos que correr, que tenemos que pelear. Pero cuando Dios está en nuestro lado, cuando Dios está detrás de nosotros, guardando nuestro delante, a un lado, a la derecha o a la izquierda, Él nos está fortaleciendo. Hermano, ¿cómo se fortalece tu cuerpo? Ejercitándote. ¿Qué más? ¿Qué necesitas? Porque pues puedes hacer ejercicio, pero si no comes, tú necesitas comer, tú necesitas alimentarte. Es lo mismo que necesita tu espíritu en la vida. Necesita alimentarse. Nada más que el alimento que el espíritu necesita es un alimento espiritual. Y el único que puede proveernos ese alimento es nuestro Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Relacionándonos con Dios, con su palabra, definitivamente esto nos va a ayudar a ser seres espirituales, que es lo que está diciendo Pablo. Esto nos va a llenar y va a saturarnos de su espíritu. Recuerda que el Espíritu Santo, cuando es recibido, ahí está en ti, pero puede estar triste, entristecido. ¿Por qué puede estar entristecido? ¿Por qué te pones triste tú o te deprimes tú? Pues porque lo podemos ofender. ¿O por qué te deprimes tú también muchas veces y te sientes todo decaído? ¿Porque no comes bien? ¿Porque no dormiste bien? El Espíritu de Dios en nuestra vida necesita estar alimentado. Necesitamos relacionarnos con Dios. No hay varita mágica, te lo vuelvo a decir, esa es la clave. La clave del verdadero creyente es mantenerse en una relación íntima y estrecha con Dios. No hay otra cosa. Todo lo demás son inventos. Tú necesitas relacionarte con Dios en todo tiempo y en todo momento. Pues a estos son a los que Pablo se dirige como espirituales, los que tienen el fruto, y les dice, versículo 2, velo ahí en tu Biblia, por favor. Mira lo que dice. Y esto es para ti, para mí también. Todo esto es para nosotros. Les dice lo siguiente, versículo 2, ahí está: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? De Cristo. ¿Hay otra ley? ¿Cómo no? La ley de Moisés. Pero esta es la ley de Cristo. No es lo mismo, hermanos. Ustedes, dice Pablo, que han podido relacionarse con Dios, que han alcanzado, escucha esto, un grado de madurez espiritual en los cuales habita el Espíritu de Dios, ayuden a llevar las cargas los unos de los otros, porque de esa manera realmente es que nosotros obedecemos a Dios y cumplimos con la ley de Cristo. No con la de Moisés, sino con la de Cristo. La de Moisés era la que los judaizantes estaban promoviendo. La ley de Cristo, ahora en Cristo Jesús, hermanos, nosotros nos regimos por lo que Cristo ha dicho. Incluso la salvación no es por obras, es por gracia. No solo de palabra, como solemos decir, sino de hechos. ¿Sabes algo? Cuando decimos esto, no solo de palabra, sino de hechos, ya se ha convertido así como en algo que acostumbramos decir los creyentes, ¿no? Como algo así como un... ¿Cómo le llaman a esto? Cuando repetimos las cosas, a veces sin sentido, sin entender realmente lo que estamos diciendo. Déjame decirte que cuando decimos, y solemos decir, de hechos y no de palabras, o de palabras y no de hechos, no, de hechos y no de palabras, a lo que se refiere, hermanos, es que se trata, y a esto se trata, y de esto se trata el Evangelio. El Evangelio no se trata de tener un cúmulo de conocimientos en nuestra vida. Ay, me sé la Biblia al derecho y al revés. Te sabes todos los versículos, pero no los practicas, hermano.
necesitamos poner por obra la palabra de Dios. En este caso nos dice: sobrelleven, restauren, sobrelleven las cargas de los hermanos. Y es que los judaizantes se sabían la ley al derecho y al revés, hermanos, pero realmente ni ellos podían cumplir con la ley. Ya te lo dije yo, uno de los mandamientos, hermano, veníamos y amarás a Dios, yo amo a Dios. Y amarás a tu prójimo, yo amo a mi prójimo. Y así te puedes ir en la lista. Y cuando llegamos a no matarás, yo nunca he matado a nadie, perfecto, voy cumpliendo la ley. Y cuando llegas a no mentirás, se acaba el corrido, porque todos hemos mentido en algún momento. Entonces la ley de Moisés no se podía cumplir al 100%. Los judaizantes se la sabían de memoria, promovían eso, pero ni ellos podían cumplir con ella. Y lo mismo pasaba o estaba pasando con aquellos que estaban siguiendo las enseñanzas judaizantes y se habían circuncidado. Y es por eso que Pablo les dice: dejen de sentirse unos más que otros. Dejen de discutir si judío o gentil. Lo vimos también en el capítulo 2 de esta carta. Y dice ahora Pablo: mejor, ¿saben qué? Ayúdense. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Esto se escucha hermoso. Y se escucha totalmente congregacional. Ayúdense los unos a los otros. Pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo nos ayudamos los unos a los otros? ¿Sabes cómo? Estando juntos. Estando juntos, estando unidos. ¿Cómo, pastor? Orando los unos por los otros. Mira, sabrás que hay personas, creyentes, que no se toman la molestia un día de orar. Deja tú que vengan el martes, que ya eso es mucho. Que no se toman la molestia para orar por el hermano. Si no oran por ellos. Sí, hermano. Da risa, pero sí, a veces ni oramos ni por nuestras propias necesidades, que vamos a andar orando por los demás. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo sobrellevamos las cargas? Juntándonos a aprender de la palabra de Dios. ¿Y ahí cómo voy a ayudar al hermano? Hermano, porque cuando tú conoces la palabra de Dios, Él pone en ti el querer y el hacer, y tú eres movido a otras cosas. ¿Cómo vamos a ayudarnos, hermanos? Ayunando. ¿Sabes algo? Yo creo que esta parte estamos pero en pañales y debiluchos. Y yo creo que los varones vamos a tener que empezar a implementar algo de esto, porque están todos bien, bueno, tú no, hermano, bien panzones y no se crea. Pero, hermano, tenemos que ayunar, porque es la manera en la que nosotros nos podemos ayudar. Pero ¿sabes algo? A veces ni sabemos qué necesidades hay entre los hermanos. Ayer les decía esto. ¿Cómo lo ayudamos al hermano si ni sabemos que está pasando por una necesidad? Y les dije, estaba en el grupo, les dije, les voy a poner aquí un mensaje. Y les puse, hermanos, estamos a sus órdenes en lo que los podamos ayudar. Nadie siquiera me dijo, gracias, pastor, aunque no lo vaya a usar. ¿Cómo nos vamos a ayudar? ¿Cómo podemos ayudar al hermano y sobrellevar las cargas? Ayudándoles en la necesidad también. Una vez más yo le digo aquí a la iglesia, delante de la iglesia y delante de todos, estoy a sus órdenes. Si en algo los puedo ayudar, aquí estoy. No diga que su pastor nunca se acercó. Es que el pastor nunca está al pendiente. Es que hay tantas cosas que tiene que hacer. El día que me dedique de lleno a la iglesia, ese día será otro cantar. Pero también tengo una familia, también tengo un trabajo, también tenemos todo. Ese día será otro cantar. Mientras, una vez más les digo a todos, no puedo pasar por cada uno y les, hermana Lupita, hermana Pati, hermana, estoy a sus órdenes. No sé si voy a poder solucionarles el problema, pero pues algo podemos hacer. Por lo menos lo vamos a intentar. A veces pasa la advertencia y nunca nadie se acerca. ¿Sabes algo? Dice Pablo, sobrelleven, restauren. Esto nos demuestra una perfecta congruencia entre todo lo que Pablo nos ha venido enseñando y escribió en esta carta. ¿Te acuerdas? Mira, ámense unos a otros. Amen a su prójimo. Y luego nos dice, no se vanaglorien, no se crean mucho, y lo restauren al caído, ayuden en las cargas, esto es en las luchas, esto es en las tentaciones, con los fracasos, con las pruebas, con los infortunios. Ayúdense, sobrelleven las cargas los unos de los otros. En lugar de lanzar críticas, hermanos, ¿cuántas veces no estamos así y no lanzamos críticas? En lugar de cuestionar al que se ha caído, porque por algo depositó Dios su espíritu en nosotros los creyentes, en los que dice la palabra, los espirituales.
A veces nos sentimos muy espirituales, pero no estamos haciendo el trabajo que nos corresponde hacer. Dios no puso su espíritu en nosotros para que hagamos lo que queramos, para que nos creamos muchos, porque uno toca, el otro canta. No, hermano, lo puso para, como te lo dije, glorificar, para amarnos, para ayudarnos, para restaurarnos. Para eso Dios nos da los dones, las capacidades y todo lo que tenemos, incluido lo material, nos lo dio Dios para restaurar y para ayudarnos los unos a los otros, para hacer todo aquello que glorifique su nombre. Por eso Él depositó su espíritu, para que pudiéramos cumplir su voluntad, no la nuestra. Nuestra voluntad carnal y humana está muy apartada de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tú seas rico. ¿Cómo voy a ayudar al hermano? Hermano, aunque traigas 20 centavos, pártelos a la mitad y lo vas a ayudar. Todo lo que tenemos material, espiritualmente, en talento, en dones, en capacidades, como tú lo quieras ver, Dios nos lo dio para un solo propósito: es glorificar su nombre. Y nosotros glorificamos su nombre cuando cumplimos su palabra. Y su palabra, nos dice el Señor a través de la vida de Pablo, es: restauren al caído, dejen de señalarlo. Versículo 3, velo ahí, porque el que se cree ser algo, velo por favor en la palabra. Versículo 3, Gálatas 6:3. Porque el que se cree ser algo, dice. ¿Cuántos de esos no hay aquí? ¿O cuántos de esos no éramos nosotros? ¿Sí o no? ¿Cuántos no nos sentimos o no nos hemos sentido superiores a alguien? ¿O cuántos no se han sentido superiores a nosotros? Y dice aquí Pablo: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Pastor, no somos nada. Pues hermano, es que tú eres lo que eres en Cristo Jesús. Cualquier parecido con la realidad no es mera coincidencia, esa es la realidad. ¿Quiénes somos delante de Dios? Dice: porque el que se cree ser alguien, no siendo nada, hermano, en la tierra realmente no somos nada. ¿Quiénes somos? Eso es lo que importa en Cristo Jesús. ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo estamos delante de Él? ¿Estamos haciendo, cumpliendo con su voluntad de ayudarnos, de restaurar a los caídos, o los estamos pisoteando más y ya de por sí están en problemas? ¿O nos estamos comparando con los demás? Hermanos, esto es tremendo. ¿Cuántas veces no nos envanecemos o nos llenamos de soberbia por nuestras capacidades o conocimientos, o por el éxito que tenemos, o por lo que hemos logrado en nuestro trabajo secular? Yo no te estoy diciendo que está mal, gloria a Dios, pero ¿sabes algo? Todo eso Dios te puso y tú no te has dado cuenta, y muchos no se han dado cuenta, que todas esas bendiciones, capacidades, trabajos buenos, todo lo que Dios te ha dado, una casa en las villas, donde sea, todo, tu familia, tus hijos estudiando en la mejor escuela, Dios te lo ha dado para glorificar su nombre. Amén. No nos damos cuenta. Creemos que son nuestras capacidades. Es que yo he estudiado, y es que yo me esfuerzo todos los días y no falto, y esto y lo otro. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿sabes algo? Eso es porque Dios lo ha puesto en ti. Amén. El problema es que cuando estamos así, estamos haciendo tesoros en la tierra, no en el cielo. Y mira, si nos vamos a comparar, yo le puedo decir así a algún hermano, alguna persona de afuera, y si nos vamos a comparar, muy bien, tú eres una persona exitosa aquí en la tierra, pero ¿sabes algo? Esta tierra y tu vida es pasajera, pero en la eternidad, aunque dice Pablo que no hagamos eso, pero en la eternidad, pues se llama eternidad, a ver cómo nos va. Porque hermano, de aquí no nos vamos a llevar ni los hermanos. Mira, aquellos que son pudorosos, a la hora que te mueras te van a encuerar, te van a bañar unos fulanos que están así, te van a preparar unos fulanos así grandotes que cargan los cuerpos, hermano, porque eso el polvo se va a convertir. Pero cuando estés delante de la presencia de Dios, gloria a Dios, porque hayamos hecho tesoros en el cielo y no en la tierra. Todos estamos hechos absolutamente, escúchalo, del mismo polvo, hermanos. Unos, claro, se echan loción más cara que otros. El pastor ni loción trae. Es más, mire, hermano, espérame. No está usted para saber, bueno, yo para contar. Déjale cuento mis intimidades.
Mire, 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 mire. Ay, chiquito. Y no es cualquiera, esta me la regaló mi fiera, digo, mi señora. Buenota, Nunca me la pongo, la traigo ahí de paseo, se me olvida, hermano, es que nunca fui así de ilusión. Mi hijo sí le anda oliendo pescado, pero gloria a Dios, hermano. Pero todos estamos hechos del mismo material. Todos vamos a morir. Pero cuando vemos un hermano caer, no solo debemos ayudarlo, no solo debemos restaurarlo, como dice aquí, sino que tenemos que ponernos en su lugar y pensar que podemos o pudimos ser nosotros los que hubiéramos caído. Nos falta eso, hermano. A veces algunos le llaman a eso empatía. Debemos de colocarnos en la posición de los que han caído. Por eso Pablo nos dice, cuidado de no caer, tú también puedes ser tentado. Lo que Pablo dice en el versículo 3 es, no se sientan superiores a los demás, ni aún sabiendo que conocen la verdad. Porque a veces como cristianos andamos incluso en estas cosas, ¿no? Nos sentimos superiores, ¿no? Porque vamos caminando por la calle con una Biblia en el brazo, aunque hay otros, la gran mayoría, que ni saben a veces que son cristianos, Ni decimos, ¿verdad? Nadie nos conoce. Vas al trabajo y no saben que eres cristiano. Los judaizantes aseguraban tener la verdad y por eso algunos se vanagloriaban, pero enseñaban algo diferente a la verdad que nosotros conocemos hoy. Pero ¿sabes algo? Mira, dice la Escritura, estas palabras me las encontré y dije, gloria a Dios. Si alguno enseña otra cosa, no lo digo yo, lo dice la palabra, y no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, wow, hermano, si esto lo leyeran todos aquellos que están enseñando cosas que no son de parte de Dios, a mí me daría pavor y temor. Dice, si alguno enseña otra cosa, no se conforma con lo que el Señor ya estableció, es decir, le empieza a poner sus ideas, sus métodos, sus cosas, todo lo que quieren hacer, dice que está envanecido y que no sabe nada. Pablo nos está diciendo que no nos vanagloriemos. No te envanezcas, no te sientas superior a los demás. Esto está en primera carta a Timoteo, no te digo el versículo, pero ahí está. Es por eso que Pablo lanza una advertencia contra el hábito, y que yo llamo muchas veces más bien mal hábito, de compararnos los unos con los otros. Y ¿sabes qué es lo peor? Encontrar satisfacción al considerarnos superiores a ellos. Fíjate bien. Dime tú si no. ¿Cuántas veces no nos sentimos más porque hemos estudiado más que otros? Y sentimos que somos superiores, terrenalmente hablando, laboralmente hablando, quizás lo seas. Pero yo te decía, ¿quiénes somos delante de Dios? Para nosotros los creyentes eso es lo que realmente importa. ¿Quiénes somos delante de Dios? Bueno, hermanos, porque es que yo soy el mejor. Yo soy mejor que él porque el hermano cayó, y yo soy mejor porque yo no he caído. ¿Cuántas veces no nos sentimos así con alguien que ha caído y lo criticamos? Y lanzamos cuestionamientos y nos preguntamos, hermano, yo creo que todos hemos hecho esto alguna vez. Porque nos comparamos con los demás, pero nos comparamos con los caídos. ¿Qué no sería mejor compararnos con lo que dice la palabra? A ver si es cierto. Comparémonos con la Escritura, con lo que dice Dios. Compárate con Jesucristo en el buen sentido de la palabra, a ver qué tan cerca o tan lejos estamos realmente. Ustedes que dicen ser espirituales. Versículo 4 dice, así que cada uno, dice, someta a prueba su propia obra. Y entonces, dice, tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Que el motivo por el cual tú te vayas a gloriar sea por lo que tú estás haciendo bien. Bien como delante de Dios, que la palabra sea el filtro. El filtro de los espirituales y los creyentes es la palabra de Dios. Que eso sea lo que te cause satisfacción, porque cuando vemos a alguien caído, nos comparamos con el caído, y ahí, hermanos, estamos a mero arriba, ¿no? Yo no he caído, Señor. Nos sentimos superiores, pero dice el Señor, no te compares con otros.
Compárate contigo mismo, con lo que tú estás haciendo. Y ese filtro, hermanos, lo tenemos en la palabra. ¿Qué estamos haciendo que sea correcto y agradable para Dios? Porque qué fácil es sentirte superior que aquel que ha caído, pero luego dice Pablo, pero ten cuidado. No vaya a ser que un día tú estés ahí en el lugar del caído. Esto último no quiere decir no te preocupes por los demás, sino que cada uno de nosotros responderemos por nuestras acciones y conductas. ¿Delante de quién? Delante de Dios, hermanos. Que si de algo vamos a gloriarnos, sea por nuestras obras, fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si de algo tienes que gloriarte, es de lo que tú eres capaz de hacer. Pero de lo que tú eres capaz de hacer, ¿cómo? En Cristo. ¿Qué eres capaz de hacer? Muchas de las cosas que hacemos en la tierra a veces tienen un buen fundamento. Porque aunque las obras no nos salvan, las obras son parte de la palabra de Dios. Y sabemos que nuestras obras tienen que ver, porque dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces las obras no es que no existan, no es que no debamos obrar correctamente. Claro que debemos obrar correctamente. No te salvan, pero hermanos, es de la forma que Dios conoce si realmente su espíritu está en nosotros. Es la forma en la que nosotros podemos ver si somos realmente espirituales. Ese es el fruto del Espíritu. Obras con benignidad, obras en mansedumbre, obras en paciencia, en amor, en gozo, en fe. Entonces el fruto del Espíritu está en ti. Si estás obrando así. Entonces no quiere decir, hermanos, que esto es, no te preocupes por los demás, porque cada quien va a llevar sus cargas. No se refiere a no preocuparnos por los demás. Sería en contra de lo que está diciendo Pablo. Ayúdense, restauren al caído. Esto se refiere a uno mismo. Cada uno de nosotros vamos a rendir justamente cuentas de aquello que hayamos hecho. Si tú restauraste al caído cuando tuviste la oportunidad, si tú le hablaste al hermano que andaba perdido y le mostraste una salida, una posibilidad a través del evangelio, si lo ayudaste en su necesidad, hermano, es que no tenía que darle, bueno, pues oraste por él siquiera, sí, oré por él, bueno, hermano, entonces estamos haciendo lo correcto. De eso es que tú puedes gloriarte. No te compares con otros, no te compares con el caído, porque pues el caído está ahí abajo, ¿verdad? Y es muy fácil compararnos y sentirnos superiores a él. ¿Por qué? Porque yo no he caído, yo estoy bien delante del Señor. En lugar de estar comparándonos con otros, en lugar de estar criticando las fallas de los demás, en vez de estarnos burlando de quién es mejor o quién está bien o quién está mal, como estaba sucediendo con los creyentes en Galacia, que había ahí una lucha para ver quién estaba bien o quién estaba mal, porque unos se habían circuncidado y convertido al judaísmo. Dice Pablo, examínense individualmente, examínense a ustedes mismos, de manera que puedan regocijarse o encontrar, escuchan, satisfacción en sus propias obras y acciones, no en los errores, no en los fracasos de los demás. ¿Cuántas veces no hemos visto caer a alguien y hasta nos causa satisfacción? Es la verdad, analízalo. Ay, es que está el hermano. Yo le estuve diciendo que así que mira, ahí cayó, mira, pero se lo estuve advirtiendo. Yo no he caído, pero es que yo le estuve diciendo. Nos causa muchas veces satisfacción, hermanos. Y dice Pablo, que eso no sea tu satisfacción. Que lo que te cause satisfacción sea más bien levantarlo, restaurarlo y ayudarlo. Es conocido y hasta cierto punto vergonzoso, escucha esto, que a los mexicanos se nos identifique como personas, y no me vas a dejar mentir, que nos deleitamos en los fracasos de los demás. Es una verdad. Que ya le pasó quién sabe qué y ahí lo ponen y ahí estamos. Ay, y hasta a veces hasta comentamos ahí en los comentarios en el Facebook y en todo. Hacemos mucha leña del árbol caído. Nos cuesta mucho trabajo, escucha, aceptar las victorias de los demás. Sentimos enojo a veces y molestia y egoísmo porque a otro le ha ido bien y a mí me está yendo mal. Y eso que yo estoy en Cristo.
Mire, hay un boxeador. Oiga, mira qué críticas le llueven. Porque como mexicanos no nos gusta, hacemos leña del árbol caído. El Canelo, muy criticado, que porque siempre pelea contra boxeadores, que no, y que yo le digo a alguien, súbase a un ring y peleese. Todos con los que ha peleado son profesionales, buenos o malos, tiran golpes. Yo no estoy diciendo que no. Yo me tocó poder el privilegio de ver a un hombre que se llamaba Julio César Chávez cuando peleaba y boxeaba. La verdad es un ejemplo, peleó contra los mejores, boxeó contra los mejores boxeadores en el momento, y era un espectáculo verlo, la verdad. A muchos no les gusta y a lo mejor no está bien, pero era un espectáculo ver, porque era una persona disciplinada en ese aspecto y luchaba. Después hizo muchas cosas en su vida, hoy parece que ya está reencontró el camino por ahí, pero la realidad es que lo comparan y dicen, es que estos peleaban contra grandes. Bueno, es que con el Canelo pues es lo que hay ahorita. Ha peleado contra todos, se ha subido quién sabe cuántas veces a tirarse de golpes. Y ¿saben algo? Lo envidiamos. ¿Y sabes por qué le dan las críticas? Porque es un hombre, puede no haber peleado con los mejores del mundo y lo que tú quieras, pero es un hombre exitoso terrenalmente hablando, no digo que no. Exitoso terrenalmente hablando porque es disciplinado. Digo, a veces hay unos que no son cristianos y parecen más cristianos que nosotros los cristianos. Es una persona ordenada, disciplinada, que no, hasta donde yo sé, no tiene vicios. Yo no le he conocido nada de eso. Tiene su familia, tiene sus negocios, ha invertido todo su dinero que ha ganado. Dices tú, bueno, o sea, lo único malo que tiene es que si no cree en el Señor, pues todo eso se le va a quedar aquí y se va a ir para el infierno, ¿verdad? Pero de ahí en más, tú lo ves y como personas, como mexicanos, nos cae mal. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en las cosas terrenales. Dice Pablo, dejen de compararse. No se sientan o no se comparen y sientan satisfacción en los fracasos. Es más, fíjate que fulanito se compró una casa. ¿Qué es lo primero que pensamos? Seguro que anda vendiendo drogas, anda en malos pasos el hermano. El día que llegue el hermano, el pastor, en un Camaro, ¿qué van a decir? Pues que anda en malos pasos. Que se gastó los millones de pesos que entran de diezmo, de ofrenda, perdón. Eso van a pensar. Por eso no lo compro, hermano. De que me lo puedo comprar, me lo puedo comprar, nada más que nos quedaremos sin comer todos los meses siguientes, pero de todos modos, hermano, eso pensamos. Es que anda vendiendo ropa. Y no te digo que no, hay quienes, incluso dentro del cristianismo, pues han aprovechado y han abusado. Pero generalmente tendemos a pensar así. Hay un dicho conocido que dice, piensa mal y acertarás. ¿Qué es eso, hermano? El fruto del Espíritu nos habla de la benignidad. ¿Sí se acuerdan qué era la benignidad? Pensar bien, aún de los que nos han fallado. Pensar bien aún de los que nos han engañado y nos han traicionado. La benignidad nos lleva a pensar bien de ellos, a pensar que es posible que ellos ya no sigan siendo los mismos. Mateo 7:3. Velo ahí. Ya vamos a terminar, hermanos. Hombre, cada vez salimos más temprano. Pastor chafa. Oiga. 7:3, Mateo 7:3. Ya lo tenemos, miren lo que dice ahí. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Deja de estarte comparando y deja de estar viendo los errores de los demás. E incluso deja de gozarte por la caída del, ay, qué bueno que el hermano cayó porque el pastor lo tenía aquí arriba. Y ahora que está ahí en pecado, qué bueno, porque ahora yo voy a poder decirle, pastor, ya ve, le dije que tuviera cuidado con ese hermano, que no era de Dios, ¿verdad? Entonces, imagínate, así estamos. ¿Por qué te pones a ver la paja, dice aquí, en el ojo de tu hermano? ¿Sí sabes lo que es una paja? Un pedacito de paja, es una cosita así delgadita, ¿no? Y le dice,
y no echas a ver la viga. ¿Sí sabe lo que es una viga? Hablando metálicamente, son unas cosas que soportan, a veces las ponen para soportar las construcciones. O sea, en tu vida hay algo todavía más tremendo y no lo ves. Pero si estás viendo el pequeño error del hermano. Dice Pablo, no te compares. Qué difícil es para muchos llegar a una entrevista de trabajo, iglesia. Mire, yo he estado en las dos partes, en la parte del entrevistado y en la parte del entrevistador. Y hay una pregunta que siempre y hasta la fecha sigue existiendo, comprobadísimo. Y esa pregunta es, ¿cuáles son tus 3 principales virtudes y cuáles son tus 3 principales defectos? Sigue existiendo. Yo la hice y me la hicieron a mí varias veces. Y las virtudes, le digo algo, como de rayo. Aunque cuente mentiras, como de rayo. A ver, dígame sus 3 principales virtudes. Soy paciente. Los hermanos, los que me conocen, saben que no. Si escuchan la predicación pasada, pues del fruto, pues van a ver qué es. Con eso lucho, ¿verdad? Honesto, responsable. Es más, traigo más. ¿Quiere que le dé más? Y se suelta uno, pero el momento cuando llegan decir nuestras 3 principales o nuestros 3 principales defectos, a veces había personas que no podían decir ni uno solo de defectos. Ay, es que ¿qué defecto tengo? ¿Qué defecto tengo? Ay, es que soy impuntual. No, pero si digo que soy impuntual, pues no me van a dar el trabajo, ¿verdad? No podemos decir. Qué fácil es decir lo bueno, pero qué fácil es decir lo malo de nosotros mismos. Ay, hermano, pero que no sea del hermano, porque entonces sacamos una lista así de largo del supermercado. Bueno, mi lista del supermercado son como 3 líneas así. Pero bueno, hay algunos hermanos que sí van y surten así el mercado, el mercado así. Entonces su lista está muy grande, como los Beltrán. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero imagínense eso. La lista, eso sí, si es del hermano, sacamos una lista de errores, una lista de defectos que no son los que nosotros tenemos, hermanos. Eso pasa. Dice Pablo, cada uno examínese a sí mismo. Deje de señalar los errores de los otros, ayudémonos, restaurémonos, sobrellevemos las cargas los unos de los otros. Esto, hermanos, es amar al prójimo y está en congruencia a todo lo que Pablo nos viene diciendo en la carta. Ámense los unos a los otros, amen a su prójimo, anden en el Espíritu, que ya dijimos que para eso necesitamos estar en relación con Dios. Luego nos habla del fruto, que sea evidente el fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Todo esto Pablo nos lo viene enseñando y señalando a través de los últimos capítulos. Hay una congruencia en las palabras de Pablo. Hay una enseñanza, y estudiar las cartas verso a verso nos ayuda a ver esa congruencia y esa relación. Estoy maravillado, primer versículo, de que tan pronto os hayáis alejado, apartado de la verdad, les dice a los Gálatas. Nueva traducción viviente. No, sí lo puse ahí, por favor, sí está ahí lo coloqué. Gálatas 6, 4, 5. Mire lo que dice. ¿Cómo dice estos mismos textos? Me gusta usarla porque nos va a dar luz. Y dice, y empieza así: presta mucha atención. Subrayado, es el mismo texto que leímos. Presta mucha atención. ¿A qué dice? A tu propio trabajo. Deja de estar mirando si el otro está haciendo lo bien o lo está haciendo mal. Presta atención a lo que tú estás haciendo. Dice, porque entonces obtendrás la satisfacción de haberlo hecho bien, de haber hecho bien tu labor, no la de los demás. No te compares con los demás. Que la satisfacción que tú tienes sea por lo que tú estás haciendo, dice. Y no tendrás, aquí lo dice claramente, que compararte con nadie más. Pues cada uno es responsable ¿de qué? De su propia conducta. Hermanos, esto nos deja en claro algo que ya te había dicho, que cada uno de nosotros tendremos que llevar nuestra propia carga. ¿Esto qué quiere decir? La carga de nuestras acciones, la carga de nuestra conducta, sea buena o sea mala, cada uno somos responsables de ella, y por consiguiente, cada uno de nosotros tendremos que responder por nuestras acciones, tendremos que responder por nuestros hechos ante el Tribunal Supremo, esto es, ante el Tribunal de Dios. Por eso dice Pablo, pongan mucha atención,
Pon mucha atención a tu propio trabajo. Pongan atención a lo que ustedes están haciendo. Y parte de las cosas que ustedes tienen que hacer es dejar de estarse comparando con los otros, es de estar saboreándose las derrotas de los demás y encontrando satisfacción en la caída del hermano. Gócense en lo que ustedes están haciendo. El problema es que cuando no estamos haciendo nada, ¿cómo nos gozamos? Pues aprovechamos las caídas de los demás para gozarnos, para encontrar satisfacción. Y eso que yo no estoy en Cristo, ¿verdad? También nos puede pasar eso con los que no son creyentes. Es que tú estás en Cristo y mira lo que me estás diciendo. ¿A poco no nos han señalado así muchas veces? Presta mucha atención a tu propio trabajo. Ustedes que son espirituales, dice Pablo, esfuércense por restaurar al caído con mansedumbre, con humildad. Es que si le dije, a mí me pasa mucho eso, que cuando pasa alguna situación, en lugar de utilizar la mansedumbre, me enojo, en el buen sentido. A lo mejor no es malo el deseo, pero lo primero que hago es regañar a la persona. Es que te dije que no hicieras esto y esto y lo otro, y dice que lo hagas con mansedumbre. Esto es con humildad, sabiendo y considerando que tú puedes ser el que está en ese lugar, que un día a ti también te puede pasar. Ayuden con la carga a los demás, porque con esto realmente cumplen la ley de Cristo. No la de Moisés, sino la de Cristo. Iglesia, si lo hacemos así, como está diciéndonos Pablo, entonces vamos a obtener la satisfacción que como seres humanos necesitamos. Es una realidad. Necesitamos sentirnos satisfechos. ¿Cuántos de nosotros no estamos buscando en la tierra o en las cosas terrenales la felicidad? Las mujeres la encuentran fácilmente. ¿Sí? ¿Por qué se ríen? Las mujeres le encuentran fácilmente la felicidad. Labial, zapatos, bolsas, tenis. O sea, y si se pueden agarrar, la mujer le encuentra fácilmente, el hombre no. El hombre encuentra la felicidad en Dios, ¿verdad? Somos seres espirituales, hermanos. Recuerden que no se les olvide, seres espirituales. No, hermanos, esa es la realidad. Nos la pasamos buscando la felicidad, la satisfacción. Necesitamos sentirnos satisfechos. Dice Pablo, bueno, que esa satisfacción la encuentras cuando tú haces lo correcto, cuando tú haces bien, cuando tú haces tu propio esfuerzo, cuando tú luchas. ¿Pero en qué? Pues en restaurar, en ayudar a los demás. Tu propia familia es parte de esto, pero también la familia en Cristo Jesús. Como se los he dicho, que muchas veces es más familia que la misma carnal y terrenal. O así debe de ser. Si hacemos esto, hermanos, entonces estaremos bien delante de nuestro Señor. No tendremos que compararnos con nadie más o con otros. No tendremos que andar envidiándonos con los demás, ni buscando la satisfacción en la caída de los demás, porque entonces encontraremos esa satisfacción en nuestro propio quehacer, en nuestro propio trabajo. Amén. 2 tareas nos vamos a llevar. Tarea número 1. Hay unos hermanos que sí la notan bien, hermanos. Así va a estar. Al cielo, al cielo. 2 tareas nos vamos a llevar. Número 1, restaurar al caído. Porque en algún momento nosotros podemos estar en esa posición. ¿Hay alguien a tu alrededor que haya caído? Acércate a su vida. Acércate. Porque esta no es función exclusiva del pastor. No le hables al pastor. Pastor, es que fíjese que tengo aquí una persona que quiere que oren por él. Puede venir 11 de la noche, yo acostadote, pata suelta, en calzones. Digo, no, hermano, imagínese. No, hermano, pues ore usted. Ore usted. No, sí, hábleme, también yo le ayudo, pero a veces así estamos. Esta no es una función exclusiva del pastor. Restáurele con la palabra de Dios. Acérquese, háblele del plan de salvación. Amén. Les vuelvo a decir, estoy a sus órdenes. A lo mejor no le puedo pichar el caviar, pero sí un lonche de aguacate. ¿Qué? Démonos esta tarea.
Vamos a ayudarnos los unos a los otros. Si en algo lo puedo ayudar en la semana, estoy a sus órdenes. Si me manda un mensaje, pues es más fácil. A veces no contestamos, pero digo, porque está uno ahí en el trabajo, o deja uno el celular ahí y se sale para otra cosa. Pero cuando lo ve uno, pues nos acomodamos para poderlo apoyar. Así que, pues vámonos con esa tarea de ayudarnos, de restaurar los caídos. Pero gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Dios, por tu palabra. Señor, ayúdanos a poder poner por obra esta enseñanza, Dios. Quizás en la semana pudiéramos no tener alguna situación de estas, pero ayúdanos incluso a encontrarnos con Él. Danos la oportunidad de ayudarnos los unos a los otros, Dios. Déjanos servirte de esta manera, Dios, y mostrar hasta dónde y cuán has hecho tú en nosotros, Padre. Qué tanto hemos sido transformados y cambiados, Dios. Ayúdanos a restaurar a aquellos que están caídos, Dios. A los que se han apartado, Dios, de tu camino, pues volver a hacer la lucha, intentarlo nuevamente. Aunque a veces no nos contesten, Dios, vamos a volver a intentarlo y insistir, Padre. Pero esta es una tarea de todos y cada uno de nosotros. Así que como hermanos, donde estoy incluido yo, ayúdanos, Dios, a poder restaurar a aquellos que han caído. Ayúdanos también a poder ser de ayuda, Dios. A veces una palabra, Señor. A veces un versículo. A veces un consejo, Señor. Pero que a través de ello, Señor, a veces una ayuda física o material, pero que podamos ser de bendición los unos a los otros, Padre. Así que en ti, Señor, nos gozamos, en ti nos deleitamos, Dios, y en tu nombre, Padre Celestial, seguimos firmes en esta verdad. Que sea todo lo que hagamos para ti, para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén.